Mi nombre es Luis Octavio Montaluisa Chasiquiza y diríamos, en este momento trabajo como técnico docente en la Subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe y en la Politécnica Salesiana como profesor de semiótica y de lingüística. Este libro sienta las bases para la nueva ciencia indígena. En este momento lo que los pueblos indígenas necesitan no solamente conocer el pasado, los conocimientos ancestrales, sino hacer que estos conocimientos se desarrollen al futuro. Igualmente, pues para la investigación lingüística, por ejemplo, aquí está el concepto del cuasifonema que nos permite o nos ha permitido en algunas lenguas dar la escritura, el alfabeto. Igualmente, pues a nivel de matemáticas está lo de la taptana, pues que esta es para la explicación de cualquier sistema de numeración posicional. Este momento estamos trabajando con 14 lenguas y 14 nacionalidades, pero del lado de la sociedad, del resto de la sociedad, es respetar este proceso, o sea, que se entienda, que se valore, que hay muchísimos conocimientos ancestrales que están más adelantados que la cultura occidental. La cultura occidental algún día tiene que entender y estudiar, y claro, del lado indígena nos queda un reto, es que nos toca estos conocimientos que tenemos ancestrales poner en fórmulas occidentales y en discurso occidental para que nos entiendan, porque si no, no nos van a entender. Me llamo Catalina Álvarez, estudié Derecho en la Universidad Estatal de Cuenca y allí también estudié Lengua y Literatura porque me gusta mucho el ámbito de las letras. Desde ahí me quedé ligada ya al ámbito del estudio de las lenguas, de las nacionalidades, de sus saberes en general. Todo el mundo cuando habla del mundo indígena siempre piensa en lo quichua y se olvida de lo otro, cuando lo otro tiene totalmente otras formas de ver la vida, otras cosmovisiones, y eso para mí fue muy importante. Creo que una de las diferencias entre la ciencia y el saber es que el saber combina la razón, la experiencia, la experimentación, es decir, las características que hacen a la ciencia, pero le pone el otro componente que es la espiritualidad que la ciencia no toma en cuenta. Es un hecho que se vive a diario, las lenguas se están perdiendo. Los niños ya no hablan su lengua indígena como la lengua materna, ya los niños por lo general empiezan hablando castellano y la lengua indígena a veces es la segunda lengua. Entonces, la necesidad es educativa sobre todo, porque hay necesidad de sistematizar las lenguas, de ver cuáles son las diferencias entre los distintos dialectos. Ahora cuando somos profesores en otras universidades es la necesidad de difundir la variedad y la riqueza lingüística que tiene el país.